Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a nuestro programa de Fe y Cultura. Bueno, mientras todos se van conectando, van compartiendo el enlace. Quiero saludar a mis hermanos Pablo, a mi hermano Alejandro y al pastor Natán que nos está acompañando hoy desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Hola, bien, bien. Saludos. ¿Cómo Hola, están, muy buenas compañeros? noches. Bien, bien, gracias al Señor. Exacto. Dios es bueno, siempre. Amén. Bueno, no sé si puedan ir compartiendo en las redes sociales el enlace. Eso voy a hacer ahora. Sí. Vale. Bueno, pues les vamos contando en estos programas que hemos realizado, hemos hecho un poquito un enfoque de cómo es que el Evangelio debe estar transformando la cultura y no la cultura el Evangelio. Entonces, hemos estado hablando de diferentes temas y hace 8 días empezamos el tema de la familia. Y con este tema de la familia andamos un poquito, hablamos como de los roles, dimos una pequeña introducción y pues hoy con el pastor Natán vamos a hablar un poco más a fondo del tema del rol del hombre en la familia. Entonces de esto vamos a estar hablando. No sé chicos si quieran hacer un aporte, unos minuticos mientras empiezan, se van conectando las demás personas. Sí, por supuesto. De hecho, le damos la bienvenida al pastor Natán y también queremos hacer la invitación y la extensión a compartir este live para que muchas más personas lo puedan escuchar y puedan comprender y entender cuál es la importancia del rol del hombre dentro de la familia y cuál es su impacto cultural. De manera que los invitamos, hermanos, a participar de este live y que sean bienvenidos. Eso. Sí, chicos, es un tema muy relevante, muy importante, especialmente hoy en día donde lamentablemente la familia quiere ser destruida y muchas familias también no toman la responsabilidad que tienen delante del Señor, también con el tema de educar a sus hijos en la palabra de Dios, un mandato que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros que somos padres. Entonces, el rol del hombre al respecto también es algo muy, muy importante, así que les invitamos a compartir esta transmisión, no con el sentido de poder acaparar más gente, sino porque en sí el tema es importante, es un tema crucial, un tema relevante para el día de hoy, y especialmente porque tenemos un gran invitado, el pastor Natán Díaz. Eso, chicos. Bueno, muchas gracias. Entonces quiero presentarles a ustedes, a todos ustedes, el pastor Natán Díaz. Él es pastor en la iglesia evangélica de Guajimalpa, de Ciudad de México. Yo siempre me enredo con los nombres, pastor, ¿la dije bien? Sí, Coajimalpa, sí. Guajimalpa, ok. Y bueno, él también es productor del programa Clasificación A, que se transmite en diversas emisoras a lo largo del mundo hispano. Entonces, súper invitados para que todos ustedes también se conecten a esta emisora. Él estudia Biblia y Teología, estudió Biblia y Teología en el Instituto Bíblico Moody de Chicago y él es esposo de Christine, tiene 3 hijos, que es Ian, Kyle y Evan. Entonces, no sé, pastor, si quieres agregar algo más que se me haya pasado. No, creo que ese fue un buen resumen. El resumen oficial. Excelente. Ay, ok, pastor, muchísimas gracias. Bueno, no sé si ustedes me dicen si empezamos con las preguntas o vamos un poquito más de espera. Este tema va a estar largo. Bueno, podríamos a lo mejor saludar a aquellos que ya nos están viendo. Un saludo al hermano Steven California, de California, nos está viendo, el hermano Diego Fernando Muñoz, la hermana Dazuli también, y el hermano Isaí Álvarez. Creo que el hermano Isaí Álvarez es de México. Y el hermano, tenemos un gran hermano aquí que nos está viendo, el hermano Rafa Riveros. Saludos, Rafa. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo. Eso. Bueno, Saludos, chicos, Rafa. entonces, bienvenidos nuevamente a todos y bueno, empecemos
con algunas de las preguntas que tenemos para el pastor. Entonces le recordamos cómo está pasando en la parte de abajo. El tema de hoy es el hombre y su rol en la familia, teniendo en cuenta pues que estamos mirando también el contexto de la cultura, ¿no? Entonces, pastor, ¿podrías darnos una definición bíblica de familia y de pronto el desarrollo de esto en la cultura y en la sociedad? Bueno, bíblicamente la familia es este núcleo a través del cual Dios diseñó que se desarrollara toda la historia del mundo, porque desde un principio lo diseñó así. La familia no fue resultado de la caída, fue algo que Dios había diseñado antes de que entrara el pecado en el mundo, como parte de la manera perfecta e ideal en la cual vinieran generaciones tras generaciones. Y creo que todo lo que Dios creó desde un principio está diseñado para reflejarlo a Él. Entonces es muy interesante pensar en todos esos ángulos y todos esos símbolos que existen dentro de la familia. O sea, hemos visto, muchos saben bien cómo es que Efesios 5, por ejemplo, habla acerca de el hombre y la mujer como representantes, o sea, el hombre como representante de Cristo en la relación y la mujer como representante de la iglesia en la relación. Y cómo esa relación matrimonial está diseñada para reflejar el evangelio. Realmente ese es el punto del matrimonio. La razón por la cual Dios diseñó el matrimonio es para reflejar el evangelio. Pero también tienes la relación padre-hijo, lo cual es interesante porque Dios mismo se llama a sí mismo Padre, ¿no? Y nosotros somos sus hijos, y eso también está diseñado para que la relación familiar nos diga algo acerca de quién es Dios en relación a nosotros. La manera en la cual un padre protege y cuida y provee para sus hijos es la misma manera en que Dios actúa con nosotros, como un padre físicamente aquí en la tierra, en una familia. De la misma manera Dios es con nosotros. Entonces, es la definición bíblica de familia, es el núcleo diseñado por Dios de la sociedad a través del cual Dios está diciéndonos verdades acerca de sí mismo, que están diseñadas para apuntarnos hacia Él. Entonces, eso es sumamente interesante porque para nosotros como cristianos va más allá de algo que es solamente algo que nos ayuda a vivir en sociedad. No es nada más algo que nos gusta como organizarnos, ¿no? Como familias. No es nada más un tema de organización y de orden. Es un tema que de hecho está reflejando a Dios mismo y su propio plan. Entonces, creo que esa es la relevancia que tiene el tema de la familia. Gracias, pastor. Eh, ¿Tú qué concepto nos podrías dar en cuanto a la masculinidad bíblica? Pues entendiendo que el día de hoy al hombre lo define la televisión, lo definen los deportes, lo define la música, pero o sea, cuál es el sentido? ¿Qué es lo que el Señor dice realmente de la masculinidad bíblica? Porque creo que hay una distorsión total del término y también de la forma como se aplica. A mí me gusta mucho lo que John Piper dice en su libro de Pacto Matrimonial. Creo que es donde mejor he encontrado la definición más bíblica que he encontrado. Está en ese libro, en donde él explica, a la luz de Efesios 5, él explica la masculinidad bíblica como la responsabilidad
de proveer y proteger, tanto física como espiritualmente. Esa es la definición más bíblica, creo yo, de qué significa la masculinidad bíblica. Entonces, siempre puedes categorizarlo en esas dos áreas: protección, provisión. ¿Qué significa proteger y qué significa proveer? Cuando empiezas a entender esos dos roles, esas dos funciones que tenemos los hombres, es que empiezas a entender cuál fue el diseño de Dios originalmente para el hombre. Entonces, bueno, hay más que decir, pero sé que las preguntas que vienen van a tocar muchas cosas que faltan, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Y hablando precisamente del propósito de Dios para con el hombre, ¿cuál es ese propósito del hombre? ¿Cuál es la voluntad del Señor para, o sea, cuando creó al hombre? ¿Qué podríamos decir de esto? Bueno, Dios creó al hombre y claro, es que ese término hombre puede ser confuso, ¿no? Porque hablamos del hombre a veces como un término para hablar de la humanidad. Entonces, no estamos hablando en ese sentido de hombre. Estamos hablando específicamente, cuando decimos hombre, de el género masculino, sexo masculino, ¿no? Y la razón por la cual Dios creó al hombre es para tener un liderazgo y para ser un ejemplo en la sociedad y en la familia y en el matrimonio en cuanto a buscar, seguir y conocer a Dios, principalmente. Ok, muchas gracias, qué pena, casi no puedo desbloquearlo. Pastor, entendiendo ese propósito y con el cual el Señor crea al hombre, eh, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué es su rol, tanto en la familia como en la sociedad? O sea, su rol como hombre soltero, su rol como de pronto esposo, como padre, como cabeza, como tal, que fue el diseño del Señor. ¿Qué podríamos decir de ellos? Bueno, mira, en general podemos ver el rol del hombre en un sentido de liderazgo en términos generales, ¿no? O sea, obviamente la mujer también tiene roles de liderazgo, pero en términos generales, el hombre tiene un rol de liderazgo específicamente en la familia y en la iglesia. Y creo que aún como solteros, tienes que ir entendiendo y asimilando ese rol, buscando especialmente ser ejemplo. El problema de nuestra sociedad es que los hombres, bueno, y esto es un problema en general de nuestra sociedad, ¿no? O sea, no es un problema de los hombres, pero es un problema que tiene que ver con el individualismo. Hemos visto que cada vez más la gente solamente está pensando en sus problemas, en sus necesidades, en las cosas que ellos necesitan y quieren. Y pensamos muy poco en nuestra responsabilidad para con los demás. Entonces, creo que empieza por ahí, entender que Dios nos ha dado un rol hacia otros, que parte de ese rol tiene que ver con nuestro sexo, con nuestro género. Entonces, por ejemplo, hombres, tenemos la gran responsabilidad de proteger a las mujeres y de ser protectores. Y eso es algo que debería de ser casi natural para todos los hombres, debería, que nosotros vamos a arriesgar nuestras vidas y poner nuestra propia seguridad, arriesgar nuestra propia seguridad para proteger a aquellos más débiles, físicamente hablando.
Dios biológicamente ha hecho a los hombres normalmente más fuertes físicamente. Y la razón por la que Dios lo hizo así es para poder proteger y proveer correctamente. Esa es la razón, o sea, no hay otra. Es, Dios te hizo más fuerte para que tú puedas proteger a las mujeres y a los que necesitan protección. Y también para que puedas proveer. Y entonces eso no es nada más un tema, te digo, de casados, es un tema también para los solteros. O sea, el hecho de que Dios te haya hecho hombre significa que tienes esta responsabilidad de pensar en los demás constantemente y buscar el bienestar de los demás. Y que la fuerza física y las capacidades físicas que Dios te ha dado tengan siempre ese enfoque de decir, yo voy a proteger a aquellos que necesitan protección. Entonces, hablo en términos, por ejemplo, si nos vamos a la sociedad, podríamos ver, yo sé que lo que estoy diciendo no es políticamente correcto y a lo mejor a algunas personas no les gustaría escuchar esto, pero hay ciertos roles dentro de la sociedad que encajan muy bien con los hombres, o sea, que son más apropiados para los hombres. Por ejemplo, los bomberos. Si tú estás hablando de personas que tienen que arriesgar sus vidas para entrar a un edificio que está en llamas y sacar a gente, creo que es más apropiado que hombres hagan eso que mujeres. Y es que no es por menospreciar o despreciar a las mujeres, es simplemente que ese es el rol que Dios nos ha dado, nosotros somos los que vamos a arriesgar nuestra vida. Así, Piper lo dice así, ¿no? Dice, hay del país que envíe a sus mujeres a la guerra, ¿no? Para protegerlos. Porque no es la responsabilidad de las mujeres ponerse al frente de la batalla, es de los hombres. Entonces, bomberos, policías, soldados, creo que todas esas funciones dentro de una sociedad le corresponden principalmente a los hombres y creo que en casi todas las sociedades del mundo vas a encontrar que la mayoría de los que ocupan esas responsabilidades sí son hombres. Creo que aunque sí hay áreas donde las mujeres entran y está bien, pero la mayoría debe de ser asumida por hombres. Hay otras que no. Doctores, abogados, a lo mejor, maestros, muchas otras áreas que creo que no hace mucha diferencia si eres hombre o mujer, pero hay algunas donde sí. Y especialmente aquellas que involucran un riesgo físico, son aquellas que los hombres debemos de constantemente pensar, eso me toca a mí, ¿no? Eso es mi trabajo, arriesgar mi vida. Pero eso es un cambio de mentalidad de nuestra sociedad que es tan individualista de todas maneras. No que queremos pensar que lo único que me debe de preocupar es lo que me afecte a mí. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Acerca de la masculinidad bíblica. Que los hombres en la sociedad se han vuelto apáticos ante las necesidades de los demás. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Sobre esto que vendrán en un momento, pero eso solamente para dar el contexto aquí de lo que creo que significa la masculinidad. Gracias, pastor. Me quedé bien asombrada con el tema de las profesiones. No lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Pastor, y hablando en ese tema, ¿cómo crees que el hombre, teniendo en cuenta pues que ese rol se ha perdido, cómo pudiera, digamos que el hombre ejercer ese liderazgo, esa mayordomía, que de pronto no está ejerciendo y
y tener en cuenta, pues para los hombres que nos están escuchando, qué temas abarca su mayordomía, porque de pronto es algo que muchos pueden decir no lo conocemos o no sabía que hasta allá llegaba mi mayordomía. Um, bueno, creo que, por ejemplo, en la familia hay un problema que se da con muchos hombres y es que piensan que, o sea, solo estamos pensando en términos del lado físico de las cosas. Los hombres tenemos mucho esa tendencia. O sea, Dios nos hizo así. O sea, tengo la responsabilidad de proveer para mi familia, del sustento, casa y alimento. Entonces es muy fácil enfocarnos solamente en esa área y pensar en términos meramente físicos. Inclusive esto pasa también en el tema del sexo. Ustedes saben que los hombres, por lo regular, estamos mucho más enfocados en la parte física de las relaciones, ¿no? En la relación con la mujer estamos mucho más obsesionados y enfocados en la parte sexual y en la parte física y mucho menos enfocados en la parte emocional y espiritual de la relación. Y pasa lo mismo también en cuestiones de la casa cuando se trata de los hijos, porque pensamos, yo estoy proveyendo para sus necesidades, entonces traigo el dinero, pago la renta y aquí está el dinero para la comida y el dinero para la escuela. Y entonces descuidamos y olvidamos que también nos corresponde la parte de la protección y la provisión espiritual del hogar, no nada más la parte física. Entonces, esa es la parte que es tan fácil de descuidar. Creo que en general los hombres sí somos buenos en pensar en todos los aspectos físicos de las cosas, pero muy malos en pensar en todo el lado espiritual y emocional de las cosas, que también nos corresponde y que también deberíamos de asumir como responsabilidad. Entonces, ¿qué significa proveer espiritualmente para tu hogar? Y muchos hombres nunca están pensando en eso. ¿Qué significa proteger espiritualmente tu hogar? Muchos hombres no piensan en eso. Amén. Entonces, creo que ahí es donde esa mayordomía tiene que ser integral. No puede estar enfocada en solamente un aspecto de nuestra responsabilidad. Y claro, miren, digo, este tema estoy seguro que va a salir más, especialmente si hay preguntas, pero casi en todas nuestras iglesias, se los puedo garantizar, aunque no conozco sus iglesias, les puedo casi garantizar que hay más madres que padres en sus iglesias. O sea, que hay muchos hogares donde solamente la mamá está ahí y el padre no. Y eso es simplemente la realidad, tristemente, en nuestro mundo caído. Pero la razón es, otra vez, que los hombres simplemente han ignorado y han hecho a un lado su responsabilidad espiritual. Piensan que están cumpliendo porque van a trabajar. Y entonces la iglesia y la parte espiritual se le están dejando a las mamás y a las esposas. Y entonces, tristemente, ya no podemos ver a los hombres en nuestras iglesias como líderes espirituales. Y hay algo, no sé qué es, pero esa es la verdad. Las mujeres tienen la tendencia a ser más sensibles a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. No sé si es nada más porque nosotros nos distraemos tanto con todo lo demás que se nos olvida esa parte, pero la verdad es que las mujeres tienen algo que siempre están preocupadas por la parte espiritual de los hijos y
y ver que crezcan en el Señor y los papás muchas veces no. Entonces, no, no sé si, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero creo que estábamos hablando acerca de eso, ¿no? O sea, de las partes que estamos descuidando como hombres. Van a haber más preguntas que nos van a ir guiando. Sí, sí. ¿No? Sí, pastor, por supuesto. De hecho, respondió la pregunta. Tenía que ver con ejercer la mayordomía. Ok, sí. Bueno, haciendo un paréntesis, quisiera hacer una regresión con respecto a algo que se dijo al principio y que fue súper importante para poder clarificar el hecho de que la unión entre el hombre y la mujer reflejaban el Evangelio o proyectan la imagen de Dios que es el Evangelio en sí. Desde esa perspectiva, poder anclarlo al tema de la mayordomía, hay una pregunta bastante especial y significativa que me toca elaborar, y es que dice, ¿qué es lo que debe hacer el hombre, entiéndase el hombre bíblicamente, cuando la esposa no sabe someterse o no entiende el principio de liderazgo y sumisión? Sí, había leído esa pregunta y me dejó perplejo a mí. Es una pregunta sumamente difícil de contestar, pero sumamente importante también. Amén. Porque creo que creo que eso es, para empezar a contestar la pregunta, obviamente no puedo contestarla en una manera exhaustiva, pero para empezar a contestarla, tenemos que entender que tanto el machismo como el feminismo son extremos malos, no sanos, de los roles que Dios ha dado. Entonces, el machismo es un abuso de el rol y la posición que tenemos, no para proteger y proveer, sino para someter de una manera errónea y abusar de las mujeres. O sea, aprovechar nuestra ventaja, a lo mejor física, a lo mejor simplemente es la posición que tenemos en la sociedad para oprimir a la mujer. Y eso no es la imagen bíblica. Claro. Y por el otro lado, las mujeres reaccionan con el feminismo en rebelarse completamente contra toda autoridad del hombre y contra todo tipo de sumisión que tenga que ver con el hombre, lo cual tampoco es bíblico. Entonces, hay una sumisión bíblica y hay una sumisión no bíblica, que es a la que se rebelan las mujeres normalmente, que tiene que ver con una sumisión que es producto del machismo. Entonces, un hombre puede ejercer sobre la mujer una autoridad que provoque una sumisión no bíblica. Por ejemplo, en que a veces los hombres piden obediencia en desobediencia a Dios, ¿no? Piden que las mujeres obedezcan en algo que de hecho es desobediencia a Dios. Si el hombre le está pidiendo a la mujer, no puedes ir a la iglesia, no puedes leer la Biblia, no puedes. Entonces, eso es un tipo de autoridad mala que se está ejerciendo sobre la mujer y la mujer se está sometiendo de una manera también errónea al hombre. No debes de obedecer a nadie en este mundo que te está pidiendo pecar o ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la verdad. O sea, ni hijos a padres, ni esposas a esposos deben de obedecer si lo que me estás pidiendo va en contra de la palabra de Dios. Porque nuestra obediencia y nuestra lealtad está primeramente a Dios. Entonces, tengo que explicar eso porque si la mujer no se está sometiendo a su esposo, número uno, es a lo mejor porque el esposo no está ejerciendo correctamente su autoridad, de tal manera que la mujer quiera someterse, porque creo que un esposo que ejerce su liderazgo de una manera amorosa y de una manera bíblica, creo que fomenta
el que la mujer quiera someterse a su liderazgo. Todos sabemos cómo se ve cuando hay un buen líder al frente. Y lo que hace un buen líder es hacer que la gente quiera seguirlo. que no lo tengan que obligar a seguirlo. Que la gente diga, esa es la clase de hombre que quiero yo seguir. Y nosotros como esposos deberíamos de ser eso para nuestras esposas. Personas que nuestras esposas quieren seguir. Si ellas no nos quieren seguir, a lo mejor hay algo mal en nuestro liderazgo. No necesariamente, pero a lo mejor. A lo mejor la manera en que nosotros ejercemos nuestra autoridad y nuestro liderazgo sobre de ellas está provocando una especie de rebeldía. Es que simplemente no te veo como un ejemplo. No te veo como un líder, ¿no? Y entonces me cuesta trabajo seguirte. Entonces, eso es por un lado. Eso es probablemente lo que está sucediendo si una esposa no se quiere someter. Por el otro lado, puede ser que la esposa simplemente no entienda el concepto de sumisión correctamente. Entonces, sumisión tiene tantas connotaciones que significa que puede ser que la mujer simplemente tenga o sea, que vea como algo completamente negativo el tema de sumisión. Entonces traen tan arraigado el tema del feminismo y de que todo tipo de liderazgo de un hombre es malo, que simplemente no entienden bíblicamente qué es la sumisión. Porque, miren, todos tenemos que someternos a alguna autoridad. Todos tenemos que aprender sumisión. Esto no es para las mujeres nada más. Yo tengo que someterme a personas, ¿no? Autoridades en mi propia vida. Entonces, todos tenemos que aprender cómo se ve la sumisión. La sumisión no es algo exclusivo de las esposas hacia los esposos. Y de hecho, ¿de dónde aprendemos el ejemplo perfecto de sumisión? Lo aprendemos de Jesús, ¿no? Amén. Jesús se sometió perfectamente a la voluntad del Padre. Y eso no significa que Jesús era inferior o que Jesús tenía defectos que tenía que suplir, ¿no? A través de ceder ciertas cosas, ¿no? O sea, es parte del orden creado de Dios. Amén. Entonces, digo, por eso decía, es muy difícil de contestar esta pregunta porque tendrías que conocer el caso específico, ¿no? De claro. qué esposa es la que se está revelando y por qué se está revelando y cómo se ve la relación, cómo es el esposo. Hay tantos factores aquí que podrían ser factores cruciales, ¿no? Pero claro. Es un comienzo para empezar a contestar la pregunta. Claro. Sí. Pastor, mira que, perdón Alejandro que te interrumpa. Sí, adelante. Respecto a lo que tú hablas, mira que es demasiado cierto porque cuento mi experiencia personal. Cuando yo encuentro la palabra en la Biblia hace unos años atrás, sumisión, y decía que se someta. Mire, eso fue como si me hubieran dado un palazo en la cabeza. Yo dije como que, ¿qué es esto? La Biblia es machista, no sé qué. Mira, no les miento, yo cerré mi Biblia y dije, no vuelvo a leer esa Biblia, y no sé qué, así súper enojada. Sí. Que revendió la mía. Pero, pues obviamente a los días voy en arrepentimiento al Señor y me pongo a estudiar en el tema, ¿sí? Porque yo le decía, Señor, no creo que tú hayas hecho algo para lastimarme, o sea, Claro. esto no puede ser así, lo debo estar entendiendo mal. Y es allí cuando me pongo a estudiar. Duré estudiando 6 meses el rol del hombre y 6 meses el rol de la mujer. Y mira, yo puedo decirles que cuando escucho hoy en día a una mujer decir, no me quiero someter, o no sé qué, yo digo, no he entendido el diseño perfecto del Señor, porque cuando yo cerré esa Biblia, yo dije como, gloria a Dios que soy mujer, o sea, qué hermoso el cuidado que Dios nos da a nosotras mujeres por medio del hombre, o sea, qué forma tan especial y tan amorosa de que lo que tú decías, un buen líder y uno se pueda sujetar de una manera amorosa, no obligada ni nada de eso. Entonces, se me hace recordar y súper difícil contigo. No hay problema, no hay problema. De ¿Puedo- hecho, gracias por hacer. ¿Puedo
decía, hermano Pablo, por supuesto, tiene un espacio para hacer una intromisión. sí, hoy iba en el bus viajando a mi trabajo y iba leyendo a Douglas Wilson al respecto sobre el matrimonio y él hablaba algo que es muy cierto y que a veces nosotros como creyentes no comprendemos esto, que el matrimonio en cierto sentido y como Pablo habla del matrimonio con respecto a Cristo y su iglesia, el matrimonio cristiano debe reflejar esa relación. Y todo matrimonio Amén. que no refleja esa relación está mostrando algo que es incorrecto al mundo. Estamos mal. Lo otro, cuando se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, es un indicativo. Todo hombre ya es cabeza de la mujer, en cierto sentido, de su esposa. El tema es que muchos hombres buscan ese señorío de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque si Cristo es el ejemplo para nosotros, los esposos, nuestra vida debe ser no en señorío, sino en servicio. Además, cuando Jesucristo mismo habla allí en Juan 13, creo, al respecto del lavado de los pies, Él muestra el servicio que debemos dar a todos. Y el marido debe ser servicial con la esposa, amarla. Es más, se nos manda amar a nuestras esposas. Y es Amén. algo que también dentro de los matrimonios muchas veces se olvida, como decía muy bien el pastor, se cree que solamente trayendo lo necesario para el hogar, para el cuerpo y otras cosas más, estamos bien, pero no es así. Dios nos demanda también el alimento espiritual, la enseñanza dentro del hogar, ser ejemplo dentro de nuestros hogares. Así que Amén. eso quería compartir. Muy Bueno, bien, gracias, eh, hermano Pablo. digo, para terminar de contestar también la pregunta, ¿qué hacer si una mujer no se quiere someter? Eh, yo contestaría de la misma manera esa pregunta para una mujer que podría preguntar lo mismo acerca del esposo. Podría decir, ¿qué hago si mi esposo no es líder en mi hogar? O sea, hay dos lados de esa misma moneda. Es un esposo quejándose de que su esposa no se somete y una esposa quejándose de que su esposo no es líder. ¿Cómo resuelves eso? Bueno, si la esposa viniera y le exigiera a su esposo ser un mejor líder en su hogar, ella misma está invalidando lo que le pide, ¿no es cierto? Porque ella está asumiendo ese rol de liderazgo al empujarlo a él y decirle, tú tienes que ser líder. Entonces ella es el líder en esa situación porque ella está exigiéndole a él, ella está empujándolo a él, entonces ahí se están invirtiendo los papeles. Entonces eso es eso es una palabra de advertencia para las mujeres. No te corresponde a ti exigirle a tu esposa, a tu esposo, esposas no les corresponde exigirles a sus esposos asumir un papel de liderazgo porque en hacerlo ellas están asumiendo el papel de liderazgo. Ellas mismas están yendo en contra de lo que quieren ver. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues puedes orar por él y tú nada más enfocarte en el rol que te corresponde a ti, no en el rol que le corresponde a tu cónyuge, el rol que te corresponde a ti. Entonces, esposas, busquen cómo honrar a sus esposos, un poco como lo que leemos en 1 Pedro 3, o sea, acerca de las esposas, ¿no? O sea, cómo tienen que buscar, aún con esposos incrédulos, cómo honrar su liderazgo. Y entonces diría lo mismo para los hombres. La solución de un esposo a una esposa que no se somete no es decirle, esposa, sométete, ¿no? Porque a ti te toca someterte a mí. Esa no es la manera en que lo vas a lograr. Al contrario, vas a generar más rebeldía de parte de ella si haces eso. Porque eso no es el tipo de liderazgo que hace que una mujer quiera someterse. Cuando tú exiges la sumisión, cuando tú demandas la sumisión. Yo diría, número uno, ora por ella para que Dios trabaje en su corazón y le haga ver cómo se ve la sumisión bíblica. Pero número dos,
enfócate en ser la clase de líder y de autoridad en tu hogar que Dios quiere que tú seas. Y no te preocupes por ella. No te enfoques en... Ella es responsable delante de Dios, así como cuando Dios vino con Adán y Eva y les dijo, a ver, ¿dónde estás Adán? ¿Dónde estás Eva? Cada quien tenía que responder por sus propias acciones, no por las del otro. Y todos buscaron echarle la culpa al otro. Adán dijo, es que la mujer que me diste, y no, y Eva, es que la serpiente. Entonces, siempre queremos poner la responsabilidad en alguien más de los problemas. Pero tenemos que acordarnos que nuestro pecado es nuestro principal problema, no el pecado de los demás. Amén. Y entonces tú te enfocas en la responsabilidad que tú tienes delante de Dios y de tú cumplir correctamente. Señor, trabaja en mi vida para que yo sea el tipo de esposo que tú quieres que yo sea. Y deja que Dios trabaje en tu esposa como resultado de lo que hace en ti. Amén. Eso sería mi respuesta. Les digo, es Amén. una pregunta muy compleja, pero eso al final es creo que lo que yo diría acerca de esa pregunta tan difícil acerca de cómo lidiar con una esposa que no se quiere someter. Híjole, pues creo que esa es la respuesta más bíblica que se puede dar sobre ese tema, considerando todas las variables que podrían existir en cada caso, ¿no? Muy bien, pastor. Muchas gracias por la respuesta. Bien, sabemos que no era una pregunta fácil, pero sin embargo era de suma importancia poder abordarla, considerando el tipo de liderazgo que nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que Él ejerció un liderazgo de relación y no necesariamente de imposición. Por lo tanto, hermanos, esperamos que sus vidas sigan siendo edificadas. A todos los que están conectados, les damos las gracias por permanecer con nosotros. Y continuando con esta entrevista, aquí quisiéramos abordar una pregunta que tiene que ver con todos estos movimientos ideológicos, especialmente entendiendo de que el feminismo es una variante de este gran conglomerado que es el progresismo. Entonces la pregunta se formula y dice, ¿cuál es el papel del hombre bíblico en la familia frente al avance e implantación del progresismo dentro de, ya se entienda, el sistema educativo o de las mismas iglesias? Bueno, la responsabilidad del hombre es modelar, tanto en la iglesia como en la familia. Amén. ¿Cómo es que se ve la masculinidad bíblica? Cuando tú puedes ser un ejemplo de cómo se ve, o sea, es que podemos hablar mucho y también ser muy críticos. Y esto es muy fácil como cristianos decir, es que la ideología de género y esos depravados que están allá afuera y todo. Y eso puede ser un mensaje que se está escuchando en la iglesia y en nuestras familias. Pero si no hay hombres que están realmente modelando cómo se ve la masculinidad bíblica, no sirve de nada esa crítica. Porque, ¿de dónde viene realmente la ideología de género en gran parte? O sea, no digo que es completamente la raíz del problema, pero cuando los niños crecen en hogares con los papás ausentes o los papás apáticos o las mamás ausentes o las mamás en todo tipo de situaciones, o sea, cuando están creciendo en un mundo donde hay divorcio y donde hay infidelidad y donde hay toda clase de situaciones, donde hay abuso sexual. O sea, ¿con qué autoridad podemos nosotros decirle a alguien, es que el hombre tiene un rol dado por Dios que es de lo que significa ser hombre y la mujer tiene un rol dado por Dios de lo que significa ser mujer? Amén. Sí, pero entonces, ¿cómo se ve? Si la gente no puede ver cómo se ve, entonces no les va a importar. O sea, lo van a despreciar completamente porque los hombres que ellos ven son unos irresponsables, unos machistas, unos abusadores, o las mujeres que ellos ven andan con varios hombres o andan, o sea, en toda clase de situaciones inclusive de infidelidad o de lo que sea,
o de descuidar a los hijos. Y entonces pierde peso completamente el que hablemos de diseño y el que hablemos de un plan y de un orden, porque la gente no lo ha podido ver cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer en nuestros hogares y en nuestras iglesias es modelar cómo se ve un hombre que está buscando honrar a Dios en su manera en que se relaciona con las mujeres. Esa relación debe de ser un ejemplo a seguir para todos los que nos están viendo. Y por eso es que 1 Timoteo 3 tiene esta lista de requisitos para un anciano o un pastor, ¿no? Que sea marido de una sola mujer, primero dice que sea irreprensible. Después, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, empiezas a leer esa lista de cosas y dices, si así se vieran los hombres, eso es una lista para los ancianos, pero eso no significa que es exclusiva de los ancianos. De hecho, esta es una descripción de cómo se ve un cristiano. La razón por la cual es un requisito para los ancianos, porque los ancianos los pastores debemos de modelar cómo se ve la vida cristiana. Eso es el punto. Entonces, nuestras iglesias deben estar llenas de gente que tiene estas características. Y que entonces, alguien que está escuchando en la escuela, antes de llegar a la iglesia, está escuchando en la escuela acerca de la ideología de género y que un hombre puede ser mujer si quiere y una mujer puede ser hombre si quiere y realmente el sexo no importa, pero va a la iglesia y de repente ve, no, los hombres se conducen de una cierta manera y se ven de una cierta manera y las mujeres se conducen de una cierta manera y se ven de una cierta manera. Y veo cuál es el resultado. El resultado es que hay esta relación de armonía entre los dos sexos, de respeto y de armonía y de complementarismo que se ve en la iglesia, que no se ve cuando empiezas a revolver los sexos y los géneros. Y eso es algo que se va a observar. O sea, nuestros hijos deberían de poder ver esa diferencia. Porque salen allá afuera y ven una sociedad que está revolviendo las cosas y que está ignorando los roles. Dice, no se ve igual que en la iglesia se ve de otra manera. Entonces yo puedo comparar los dos, ¿no? Yo puedo ver cómo se ve acá y acá y puedo darme cuenta, no, entonces sí, el diseño de Dios es mejor. Porque los resultados son mejores. Porque no veo toda la clase de problemas que veo allá afuera cuando la gente se empieza a confundir en cuanto a su sexualidad. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, si por hablamos supuesto. de responsabilidad, nuestra responsabilidad está más en nuestra manera de actuar, especialmente para con el sexo opuesto. Cómo se relacionan hombres con las mujeres es súper importante en la iglesia. Que hay un patrón claro de respeto y de amor y de cuidado entre los dos sexos en la iglesia, de tal manera que todos los que nos ven puedan verlo como un ejemplo. Y Amén. hay, en todas nuestras iglesias, hay hijos que están, ya lo mencioné hace rato, que están creciendo en su hogar sin un padre. ¿En dónde van a ver cómo se debería de ver un padre que no tienen en su hogar? Pues espero que lo estén viendo en la iglesia. Que puede ser, aunque yo no tengo un padre en mi hogar, que es un ejemplo, pero sí veo otros padres que sí son un ejemplo en sus hogares cuando voy a la iglesia. Y entonces sí tengo un parámetro, sí tengo un modelo, aunque en mi hogar falta. ¿Sí me entienden? Y Sí, por supuesto. eso creo que es el rol que la iglesia debe de proveer, que debe de suplir en una sociedad que está derrumbándose realmente, se está deshaciendo en sus filosofías.
y en las implicaciones de esas filosofías, que la iglesia simplemente viva de tal manera que sea evidente cuál es la diferencia cuando seguimos el modelo bíblico. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Es interesante la asociación que acaba de hacer entre sociedad e iglesia, porque precisamente ya esta es una pregunta netamente dirigida a usted como ministro, desde su percepción y formación, con respecto a la aceptación por parte de la iglesia de estas ideologías o estos movimientos que están ligados a lo que es una agenda global. Contextualizando el escenario, por ejemplo, en nuestro país hay una iglesia en especial que es una iglesia bastante antigua, que abrió las puertas a estas ideologías, matrimonio homosexual, aborto y todas las variantes que esto conlleva. Entonces, la pregunta dirigida netamente a usted desde su perspectiva como ministro, ¿cómo lo ve usted que el pueblo cristiano esté abrazando esta forma de doctrina? Bueno, mira, el problema termina siendo que la gente no va a ver ninguna diferencia entre lo que significa ser cristiano y ser no cristiano. O sea, llega el punto en el cual la iglesia puede abrazar tantas filosofías del mundo que realmente no se vea en ninguna diferencia. Y entonces la gente lo que va a empezar a hacer es decir, bueno, es que el cristianismo simplemente es una opción más y realmente no reta en ningún sentido mi estilo de vida viniendo del mundo. O sea, me van a aceptar con todas las cosas que hago y todas las cosas que vivo y no hay ningún cambio al final. Y entonces, obviamente, eso a largo plazo va a significar que la gente va a despreciar el mensaje de la Biblia, porque si la lees objetivamente, no puedes evadir la confrontación que te da, que hace sobre el pecado que hay en tu vida. Y entonces va a convertirse la iglesia más en un club social que en un lugar donde aprendemos acerca de Dios y acerca de su voluntad para nuestras vidas. Creo que el reto que tenemos como cristianos es seguir predicando la palabra de Dios, número uno. O sea, mi principal preocupación no tiene que ser cómo vamos a combatir la ideología de género. Mi principal preocupación tiene que ser cómo vamos a crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Si eso está sucediendo en la iglesia, el tema de la ideología de género y cómo confrontamos ese tema se va a dar de una manera natural al verse el proceso de santificación en la vida de los miembros. Porque van a poder discernir estas cosas, porque conocen la palabra. Y los que tengan que salir de la iglesia, saldrán, que eso es parte de la, o sea, la Biblia dice que así será. Primera de Juan 2, ¿no? Que dice, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Eso va a pasar en todas las generaciones de la iglesia. Va a haber gente que en un tiempo está dentro de la iglesia, pero en algún momento serán absorbidos por todas las ideologías de este mundo. Y no tiene que ser la ideología de género, nada más puede ser muchas otras ideologías humanistas que hay. Y terminan abandonando la iglesia, terminan abandonando la fe cristiana. Eso va a suceder en todas las iglesias. Lamentablemente es parte, la Biblia predice eso, que así va a ser. Claro. Entonces, Amén. nuestra responsabilidad es, seguimos predicando la palabra fielmente y los que tengan que estar seguirán y los que no saldrán, tarde o temprano. Perfecto. No va a haber un choque ahí con la misma palabra de Dios, ¿no? O sea, es donde llegará el momento en el que la gente se sentirá incómoda y dirá, yo prefiero lo que el mundo me ofrece. Perfecto, amén. Hay una pregunta que quizás se puede complementar, que de hecho ha hecho mención de esto constantemente, y es el tema de si es que el intercambio de roles
dentro de una familia cristiana, dentro de una familia nuclear, es una violación al mandato de Dios. ¿Y por qué usted cree que el rol del hombre se ha ido perdiendo dentro de esta familia? Bueno, se ha ido perdiendo por nuestra naturaleza caída. Esa es la realidad. Porque otra vez tenemos la tendencia a hacernos ídolos y creo que el hombre, su ídolo tiende a ser, o sea, hablando de los hombres masculinos, ¿no? O sea, el sexo masculino. Nuestro ídolo tiende a ser las cosas físicas. Y, y eso entonces significa otra vez que nos preocupamos solamente por el aspecto físico de las cosas y olvidamos la parte espiritual. Eso simplemente es parte de nuestra tendencia humana, caída, y tenemos que pedirle a Dios que transforme esa parte de nuestros deseos para que demos prioridad a la parte espiritual. Pero hablando un poquito del intercambio de roles, además quiero aclarar que cuando hablamos de liderazgo y de sumisión, realmente estamos hablando de liderazgo y de sumisión. Otra vez, las mujeres sí tienen un rol de liderazgo y los hombres también tienen un rol de sumisión. La pregunta es, ¿quién tiene el rol primario y quién tiene el rol secundario de cada área? Esa es realmente la pregunta. Por ejemplo, si yo hablo de, si alguien preguntara ahorita, ¿puede la mujer trabajar? ¿Puede la mujer proveer parte del sustento del hogar? Bueno, la respuesta es sí. Claro que la mujer también puede proveer y la mujer de Proverbios 30 habla, o sea, tiene, la mujer virtuosa también sabe trabajar y sabe también ayudar con los gastos. Eso no es el tema. El tema es quién está asumiendo el rol principal. Esa es la pregunta. Entonces, entendemos cuando los roles se revierten, no significa que no se traslapan de alguna manera, o sea, sí siempre se traslapan. Las mujeres cumplen funciones de liderazgo en el hogar, los hombres también cumplen funciones de nutrir y de criar a los hijos, pero ¿cómo se dan esos roles? Tiene que haber alguien que los asuma de una manera central y tiene que haber alguien que los asuma de una manera secundaria. De eso estamos hablando y es lo mismo en la iglesia. Por ejemplo, si hablamos en la iglesia de la enseñanza, entendemos que Dios ha establecido en la palabra de Dios que el rol de enseñanza a toda la iglesia es dado principalmente a los hombres. ¿Significa eso que las mujeres no pueden enseñar? No, claro que una mujer puede enseñar, porque la mujer tiene mucho conocimiento que aportar a la iglesia en general y a nosotros, a los hombres. Pero cuando se trata de la enseñanza a toda la congregación en un rol oficial establecido como el rol central o principal o el ministerio principal, eso le corresponde a los hombres. Creo que eso nos ayuda también un poquito a entender cómo es que se ve cuando de veras se revierten los roles. Cuando se revierten los roles, significa entonces que el hombre ha abandonado ese rol principal para dejarle el rol principal a la mujer. Entonces, en el hogar se vería como un hombre, pues, que o se fue del hogar o no le importa proveer para su hogar y entonces ahora la mujer es la que trabaja y no nada más en un sentido temporal, sino en un sentido permanente. Que diga, no, ahora tú eres la que vas a proveer, yo me quedo en la casa. Eso podría darse en una cierta situación de emergencia, digamos, ¿no? O sea, el esposo está en el hospital, pues no puede proveer para su hogar, la mujer va a tener que trabajar. Claro. Pero si eso ya es la manera en que intencionalmente lo establecen, entonces sí ya se revertieron los roles. Igual en la iglesia. Igual en la iglesia, o sea, si la iglesia ya está diciendo, a ver, aquí está la pastora, vamos a nombrar a la pastora porque ahora ella es la que nos va a enseñar, ahí ya se revirtieron los roles.
que una mujer enseñe en algún tipo de capacidad y en algún tipo de situación de la iglesia, eso no es revertir los roles, porque no es algo fijo, algo permanente, donde el rol haya cambiado completamente y ahora oficialmente le pertenezca a una mujer. Entonces, creo que eso ayuda, ¿no? Un poquito a entender cómo se ve cuando se revierten los roles, porque creo que a veces también hay confusión sobre eso. Todos compartimos en las mismas responsabilidades en algún nivel. Claro. No, entonces estamos hablando de cómo se ve cuando se asumen de una manera central. Yo asumo esta responsabilidad, principalmente me corresponde a mí. Entonces, cuando esos roles se revierten, es el orden establecido por Dios que se está ignorando, y lo que va a pasar al final es que la misma Biblia va a ser ignorada, porque si esto es un orden que la misma Biblia establece, y si podemos cambiar, o sea, reinterpretar la Biblia en cuanto al orden de las cosas, podemos reinterpretar la Biblia en lo que queramos, probablemente. Claro. Sí, y eso ha sido una gran problemática últimamente, estas relecturas y reinterpretaciones de la escritura. Creo también que existe también mucho de ideología al respecto, del cambio de roles al respecto. El que hoy se quiera quitar mucho de la masculinidad del varón, eso también ha llevado a que muchos jóvenes también, y conozco algunos, lamentablemente, lo digo con mucha tristeza, que estudian en seminarios teológicos y han dejado toda la responsabilidad de provisión y otras cosas más a sus esposas, y eso no debería ser así, eso es lamentable. Sí. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, ahora me toca a mí. Esta pregunta dice así, Pastor: ¿cuál es el peligro que como cristianos a veces no vemos al permitir poco a poco el adoctrinamiento de las familias por estas ideologías? Bueno, el peligro sutil, porque puede ser muy sutil la manera en que se va infiltrando, pero el peligro al final termina siendo la manera en que interpretamos y leemos la Biblia misma. Creo que ahí está el peligro más grande. Claro. El peligro más grande no es al final en sí la descomposición del hogar y del matrimonio. O sea, esos son algunos resultados, y de la sociedad inclusive. Todos entendemos que, y les voy a decir algo, honestamente, yo no estoy tan preocupado por el tema de la ideología de género. Suena, no quiero que se espanten que estoy diciendo esto. No estoy tan preocupado por eso, porque en cierta manera yo sé que aún los no cristianos poco a poco son confrontados con muchas de las implicaciones de lo que significa esta ideología, de lo absurdo que puede llegar a los absurdos a los cuales puede llegar la sociedad empujando estas ideas. Y yo lo he estado viendo. Mucha gente no cristiana que ya está muy incómoda con muchas cosas que la ideología de género propone. No tienes que ser cristiano para oponerte a la ideología de género. Hay todo el tema, ustedes saben, hay todo el tema del debate sobre si hombres transgéneros o que se sienten mujeres pueden participar en deportes de mujeres, por ejemplo. Eso es ridículo. O sea, tarde o temprano, como sociedad, viene una crisis de cómo aplicas una ideología de tal manera que de hecho sí funciona en la sociedad. No va a funcionar. O sea, eso se va a deshacer. O sea, están destruyendo, virtualmente están destruyendo los deportes de mujeres si permiten eso. Pronto van a ser solo hombres compitiendo en todos los deportes, si ese es el fin. Y no va a funcionar. Entonces, no me preocupa, porque sé que ellos mismos van a ver todos los problemas que se generan a raíz de esa ideología. Y muchos no cristianos se van a oponer a esa misma ideología.
Pero el problema como cristianos realmente es que estamos no tomando en serio la Biblia. Eso es que al final estamos poniendo nuestros propios intereses o nuestra propia comodidad como lo más importante, porque al final la única razón que yo puedo pensar por la cual como cristianos empezaríamos a ceder ante las ideologías de nuestra sociedad es simplemente porque no queremos conflicto, porque preferimos llevarla en paz y entonces decimos, para no pelear, te voy a decir que sí a todo y voy a buscar la manera de aceptar las cosas en nombre de la tolerancia, ¿no? Eh, pues si te gustan los hombres y eres hombre, está bien, ¿no? O sea, a lo mejor la Biblia no, realmente no llama eso pecado. A lo mejor a lo que se refiere es a la promiscuidad nada más, ¿no? Y entonces yo voy a empezar a justificar todo eso, ¿pero por qué? Porque nada más quiero evitar problemas. Al final es la única razón por la cual cederíamos, creo, pero entonces, ¿qué está pasando? Estamos quitándole autoridad a la Biblia en nuestras vidas. Estamos releyendo la Biblia de tal manera que entonces ya todo lo que empezamos a leer se puede reinterpretar de tal manera que diga lo que me convenga a mí más en el momento. Y eso creo que es al final la peor consecuencia de todas. No es que la sociedad se deshaga y que ya dejaron de existir los deportes de mujeres por la ideología de género, ¿no? O otras cosas. Bueno, creo que los no cristianos se van a dar cuenta que eso no va a funcionar. y entonces no estoy tan preocupado por esa parte. O sea, ustedes saben que el relativismo solo funciona en la teoría. Claro. Ya en la práctica el relativismo no funciona porque llega el momento en el que no te conviene ser relativista. O sea, va a haber un momento en el que tú quieras que las reglas sean reales y que el bien y el mal sean cosas muy claras y objetivas, ¿no? Si te afectan. Entonces, eso, aún los no cristianos son confrontados con esa parte. Pero como cristianos, el problema es que si empezamos a comprometer las escrituras y a ceder en la autoridad de las escrituras, entonces, al final, vamos a crear nuestro propio Dios, a nuestra propia imagen, y vamos a inclusive a estar redefiniendo cómo somos salvos, qué significa la santificación. Y muchas iglesias ya están haciendo eso hoy. Sí. Yo respondería casi de la misma forma, porque, bueno, hoy día en todo este pluralismo en el sentido más evangélico existe una gran preocupación al respecto por el avance de la ideología de género y por el adoctrinamiento, claramente a través de escuelas públicas, institutos, universidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero bien usted dice con respecto al gran problema o la gran preocupación que tiene que ver con la iglesia. O sea, ¿qué está sucediendo dentro de nuestras filas? No somos llamados a ser sal y luz de este mundo, a que la cultura realmente sea transformada por el Evangelio, a que la cultura ingrese dentro de la iglesia. Y esa es una gran problemática y algo que me hacía pensar hace un momento atrás con algo que usted hablaba, porque si en cierto sentido las familias no están siendo el ejemplo que deberían ser, si las familias no están adoptando fuertemente lo que dice las escrituras al respecto, entonces, ¿cuál es la problemática? Y a mí se me viene en mente el libro de Malaquías, donde los sacerdotes habían despreciado el altar de Dios, donde los sacerdotes eran adúlteros, y de allí hacia abajo, de forma piramidal, eh, la estructura de la comunidad del pacto, en el sentido de la iglesia, se desmorona absolutamente. Las familias crecen de una forma que no deberían crecer y podemos ver que los hijos, cuando no son enseñados en la ley de Dios, no son enseñados en la palabra de Dios, lamentablemente saldrán a quebrantar la ley de Dios más que a cumplirla. Entonces,
existe una gran problemática hoy en día en la cual deberíamos meditar cada uno de nosotros. Sí, está la ideología de género, está afuera, a lo mejor nos puede estar acorralando, pero el problema en cierto sentido está en nosotros, como creyentes, como cristianos. ¿Creemos realmente en el señorío de Cristo? ¿Creemos realmente que el que lleva la corona es Cristo? O, no, como dice usted, de una muy acertada forma, nos hemos levantado un Dios falso conforme a lo que nosotros creemos. Es algo que... Diga, pastor. Bueno, mira, ahorita mencionaste Malaquías y es muy Mm, interesante. Pero, a ver, hablamos de la ideología de género, lo cual es una especie de relativismo en cuanto a imponer lo que yo siento, o sea, como la verdad y como lo que es bueno, ¿no? claro, Pero, eso no es donde empieza el problema o donde empezó el problema en nuestras iglesias. ¿Qué es lo que dice Malaquías sobre el divorcio? claro. Dice, Dios dice, yo odio el divorcio. Mm, Ahora, ¿cuántas iglesias a lo mejor no aceptan la ideología de género, pero sí se han vuelto sumamente tolerantes del divorcio? Exacto. Ya es lo mismo, o sea, Mm, pueden sentirse muy santos porque están rechazando estas ideologías, pero en estas áreas que también son tan explícitas en la Biblia y tan claras sobre el diseño de Dios y sobre las cosas que Dios odia, mm, o sea, porque así es como lo pone en Malaquías, mm, ahí nos hemos acostumbrado a ver el divorcio como algo normal. claro. Y entonces hemos buscado maneras también de aceptarlo y de Mm, decir, bueno, pues es que, ¿no? Y tenemos toda clase de justificaciones en nuestra mente por la cual el divorcio es aceptado en nuestras iglesias también. mm, Y yo sé, eso es otro tema, pero nada más es como un ejemplo de dónde empieza ese comprometer las escrituras. exacto. No empieza con la ideología de género, empieza con muchas otras cosas y podríamos Claramente. hablar también sobre la fornicación, qué tan común Sí. es la fornicación heterosexual en Mm, nuestras iglesias. sí, ¿Hemos absolutamente. aceptado eso como parte de nuestras vidas de cristianos también? Mm, O sea, no podemos enfocarnos solamente a un aspecto de inmoralidad y de un aspecto de problema que hay en nuestra sociedad e ignorar todos los demás. claramente. Tenemos que ser consistentes en el tema de la santidad y decir, como iglesias, la ideología de género y el tema del homosexualismo y todas estas cosas no es nuestro principal problema. Mm, Tenemos toda clase de problemas sexuales, todas las iglesias mm, con los que así estamos es. lidiando. Y no se ven tan depravados como las cosas de las que estamos hablando, de Mm, transexuales y mm, homosexuales y pedófilos y todo mm, esto, como que eso es realmente el problema de la sexualidad. No, tú y yo tenemos una lucha con la sexualidad que así es. también es pecado y que Mm, también está afectando en nuestras iglesias de una manera significativa y que también tenemos manera de justificarlas y mm, de leer nuestras Biblias y decir, bueno, mm, esto no es tan sí, malo, o esto es, ¿sí me entiendes? sí. Creo que tenemos Somos, que somos, ser somos capaces de ver tan consistentes. fácilmente el pecado de los demás, pero no el nuestro. Exacto. Hermano Pablo, quisiera acotar algo con respecto a lo que acaba de mencionar el pastor. De hecho, ya hemos hecho mención de esto anteriormente en relación a que hoy la iglesia cristiana levanta pendón y alza pendón en contra de estos movimientos LGTBI, pero sin embargo, ¿qué es lo que está pasando dentro de la praxis de la propia iglesia? Mm, No se tolera el pecado externo, pero sí se tolera dentro de la iglesia. mm, Entonces, nosotros podemos ver que muchas veces o en muchas ocasiones nuestro blanco es lo que se está manifestando afuera, sin embargo, mm, no abordamos lo latente que está dentro del cuerpo de Cristo, que es más trascendental. Sí, claro. Y de ahí lo relevante que acaba de mencionar el pastor es el tema de volver al fundamento, volver a las amén, escrituras. amén. Así es.
sigamos con las preguntas. Avancemos, si no. Les recuerdo que en la última entrevista que tuvimos estuvimos 2 horas, 2 horas y algo. Así que avancemos. Vamos a seguir con esta pregunta, Pastor. Dice, ¿cómo podríamos volver al desarrollo del culto familiar en los hogares diariamente frente a cómo se desarrollan en la iglesia antigua, teniendo en cuenta que se ha descuidado el crecimiento espiritual y el rol del hombre como cabeza? Esta pregunta regresa al tema que mencionaba hace rato, que es la apatía que hay en la mayoría de hombres, aún en las iglesias, de asumir la iniciativa de la parte espiritual, el crecimiento espiritual en la familia. Y entonces eso significa que muchas veces en nuestros hogares, y miren, yo tengo que ser honesto con ustedes, esta es la realidad a veces en nuestro hogar también, es mi esposa a veces es la que tiene la iniciativa de que tenemos que leer la Biblia o que tenemos que orar juntos. Y eso es algo que yo debería de asumir con más regularidad. Es decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a leer la palabra, vamos a tener un devocional familiar. Y los hombres tan fácil descuidamos estas cosas y las descuidamos justificándonos porque estamos ocupados en tantas cosas todo el tiempo que pensamos que estamos sirviendo a Dios y que estamos teniendo nuestros ministerios y entonces es sumamente fácil olvidar la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares o justificar la falta de tiempo en nuestros hogares porque hacemos otras cosas para Dios, ¿no? Pues yo tengo que preparar mi sermón del domingo y tengo que ir a visitar a los hermanos de la iglesia que están en el hospital o que están mal o lo que sea. Y entonces tienes todas estas actividades que en tu mente justifican la falta de disciplina espiritual en tu hogar y con tus hijos. Entonces, es simplemente un tema de disciplina. O sea, los hombres trabajamos todo el día, estamos cansados, llegamos a la casa, entonces, ¿qué queremos? Llegar a la casa y descansar, ver la televisión. Y entonces, claro, o sea, no es como lo primero que viene a nuestras cabezas, vamos a estudiar la Biblia, ¿no? Porque otra vez estamos justificándonos en nuestra mente de por qué merecemos el descanso, por qué merecemos poder hacer otras cosas y olvidarnos por un momento de nuestras responsabilidades. Yo también tengo derecho, ¿no?, a descansar y yo también necesito, pues mis hobbies y mis cosas, ¿no?, mi tiempo personal. No lo necesitas. O sea, lo quieres. Eso es diferente. Necesitas cumplir con las responsabilidades que Dios te ha dado y primero está tu familia. Amén. Entonces, hoy hay tantos recursos tan buenos para el devocional familiar que no tenemos pretexto. O sea, nos han hecho la vida bien fácil. Hay una Biblia que me gusta mucho que se llama Biblia de Estudio de Herencia Reformada. La tengo. Y esa Biblia está diseñada específicamente para los devocionales familiares. Cada capítulo de la Biblia trae un pequeño devocional. Ahí está. Exacto. Esa Biblia está buenísima porque te hace el trabajo bien fácil. Lees el capítulo y luego lees el pequeño comentario que viene sobre ese capítulo que trae 2 o 3 preguntas que pueden discutir como familia y eso toma 5 o 10 minutos. Ni siquiera no es cuánto tiempo el punto principal. Es qué tan consistente eres. Así es. Es más importante la consistencia que la cantidad de tiempo. Yo he descubierto eso en todas las áreas de la vida, o sea, para formar un hábito, ¿no? Si tú lees
por ejemplo, si tú tomas nada más 15 minutos para leer todos los días un libro, te sorprenderías qué tan rápido lo terminas. ¿Y cuántos libros estarías leyendo en un año? Y eso solamente si te tomas 15 minutos. O sea, es sorprendente cómo la disciplina o un hábito, aunque sea de poco tiempo, pero siendo consistente, logra muchísimo. Y si tú lees un capítulo de la Biblia todos los días del año con tu familia, no toma mucho tiempo, pero forma un hábito y se vuelve algo consistente. Y en la mente de tus hijos se dan cuenta, esto es importante. O sea, el mensaje implícito ahí es, esto importa, por eso le dedicamos tiempo. Claro. O sea, la gente que dice que no tiene tiempo para algo, para lo que sea, es mentira. La verdad es que siempre vas a encontrar tiempo para lo que es importante para ti. Siempre. O sea, nadie puede decir que algo que le importa no tiene tiempo para hacerlo. Si es importante, vas a encontrar el tiempo. Y cuando encuentras el tiempo, eso es exactamente lo que estás comunicando. Estás comunicando, esto es importante. Las cosas que dejas a un lado, la única razón por la que las dejas a un lado es porque no importan. Es la única razón por la que harías algo a un lado, ¿no? Que digas, hoy no voy a comer porque no tengo tiempo. Pues comer es importante, así que vas a hacer tiempo. Claro. Te lo aseguro, ¿no? Y entonces, tú puedes ver cómo funciona realmente esa dinámica. Es simplemente mostrar prioridades en cómo invertimos el tiempo de nuestro día. Sí, sí, es verdad. Bueno, también debo ser sincero, bueno, como buen presbiteriano, yo a mis hijas les enseño el catecismo menor de Westminster y es difícil ser constante, es difícil estar allí constantemente. Y bueno, le pedimos a Dios, creo, ¿cierto? Que nos dé gracia y que incline nuestros corazones a estas cosas, a motivar a nuestros hijos a que lean su palabra y que conozcan a aquel Dios del cual les hablamos. Es muy, pero muy importante. Claro. Vamos a pasar a la otra pregunta. Dice esto: hoy en día, la masculinidad y el compromiso de un hombre en el hogar se ha visto en decadencia. Tenemos jóvenes que siguen sin adquirir una madurez y crecimiento para liderar un hogar. ¿Qué consejo podría usted darle a los hombres solteros? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque la responsabilidad no empieza cuando te casas. O sea, no es que tienes más responsabilidad, eso sí es verdad. La responsabilidad sí aumenta cuando te casas, pero no empieza cuando te casas. Así es. Entonces, como padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos responsabilidades. Y deben de ellos adquirir conforme van creciendo. Eso va con la edad. O sea, obviamente un niño de 5 años no puede esperar lo mismo que de uno de 15, ¿no? O sea, conforme van creciendo, van adquiriendo más y más responsabilidades. Entonces, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, tengo un hijo de 19 años, uno de 18 años y uno de 14 años. Entonces, ellos ya pueden asumir muchas responsabilidades en nuestra casa. Entonces, en general, por ejemplo, les doy el ejemplo, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad de lavar su propia ropa. Mi esposa no les lava su ropa. Ellos, cada quien se tiene que lavar. Si quieres ropa limpia, te vas a tener que lavar tu ropa. Y entonces cada uno de ellos ya se ha acostumbrado a hacer esa parte, ¿no? Se toman sus turnos para usar la lavadora y meter su ropa a lavar y a secar. Y ellos tienen que asumir esa responsabilidad. De la misma manera, también tienen la responsabilidad de limpiar la casa. Todos los días de la semana tienen diferentes roles que les hemos asignado y ¿saben cuál es la manera más efectiva de que los hagan? Otra vez,
hablando de cosas que son importantes para ti. Yo veo que están jugando en sus teléfonos y les digo, no puedes usar tu teléfono hasta que hagas tus responsabilidades en la casa. Y ¿saben qué rápido las hacen? Me imagino. Y entonces eso simplemente es una manera de mostrarles que siempre van a tener responsabilidades en la vida y tienen que, y son cosas que muchas veces no les gustan hacer, no les gusta limpiar el baño, por ejemplo, y cosas así, pero así es la vida, ¿no? Vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Claro. Entonces, con los solteros, que es el caso de mis hijos, que están solteros y viven con nosotros, creo que eso ha sido una manera en la cual les hemos enseñado un cierto grado de responsabilidad que les va a ayudar, creo, cuando se casen a entender. Ahora tengo todavía más responsabilidad, pero no es algo nuevo el tener responsabilidad. Ya tenía responsabilidad antes también. Creo que también es válido, especialmente en los hogares donde no está el papá, que los hombres cuando empiezan a trabajar aporten financieramente en su hogar, ¿no? Y que la mamá tenga esa confianza y ese derecho de decir, ¿sabes qué? Ayúdame con los gastos, ¿no? Y que los hijos hombres especialmente asuman ese rol. Creo que es sabio y es buenísimo para ellos entender que ese dinero no sea nada más para ellos, sino que aprendan a compartirlo y a usarlo para suplir necesidades de otros. Entonces, eso hablando de los solteros, o sea, eso hablando de las maneras, miren, todos sabemos, esto también no es los no cristianos también entienden que las nuevas generaciones tienen un problema con la autoridad y con la responsabilidad. Claro. Que están creciendo en su mundo de videojuegos y de redes sociales, en donde eso es todo su mundo y lo único que les preocupa y realmente cada vez más vemos una sociedad individualista que solo está preocupado por sus propios problemas y sus propios temas. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres ayudarles a entender cómo se ve preocuparse por otros, cómo se ve suplir necesidades de otros, pensar en lo que otros están viviendo, no nada más lo que yo estoy viviendo. Y eso es, digo, podríamos seguro hablar por horas sobre esto, pero eso es un resumen pequeño, creo, de cómo como padres podemos ayudar a forjar futuras generaciones con un mayor sentido de lo que significa usar los recursos que Dios nos ha dado para el reino de Dios, para servir a otros, para ver el panorama más grande de comunidad. Y entonces esa comunidad va a empezar con la familia cuando se casen, ¿no? Es ese círculo. Ahora tengo esta pequeña comunidad de la cual yo soy responsable. Y después están unidos a una iglesia, que es esta otra comunidad, y también soy responsable de esta comunidad. Así es. ¿No? Y entonces ya los enseñas a pensar en términos de estos grupos de personas de los cuales a los cuales Dios les ha dado una responsabilidad de estar pensando sobre, no nada más en mí, sino en la gente que me rodea. Así es. Así es, pastor. Bueno, con mis hijas hago algo muy parecido. También tengo, bueno, yo tengo 3 hijas, una de 5, una de 10 y otra de 12. Y también tienen ciertas responsabilidades en el hogar que cumplir. La penúltima pregunta dice así, pastor. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a la formación correcta de varones? Bueno, la responsabilidad que la iglesia tiene es, otra vez, modelar cómo se ve la masculinidad bíblica al vivir constantemente de maneras que sean ejemplares. Esa es la primera, ¿no? Y obviamente estamos estudiando, leyendo la Biblia juntos como iglesia para entender estas verdades
y cómo las vivimos. Ya les leí aquí de 1 Timoteo 3. Ahí está la lista. Eso es como se debe ver la mayoría de hombres en la iglesia, ¿no? Y debe de ser algo muy evidente, muy claro para todos. Pero creo que también hay algo que creo que han habido extremos en la iglesia, y uno de los extremos ha sido que el temor a pues las tentaciones y los abusos que hay dentro de la iglesia ha generado que muchas veces en algunas denominaciones se haga una separación demasiado tajante entre hombres y mujeres. O sea, hombres para acá, mujeres para acá, ¿no? Y hay iglesias hasta donde no se pueden ni sentar juntos en el servicio, ¿no? Hombres están de un lado de la iglesia y mujeres del otro lado de la iglesia. Creo que como iglesias tenemos que vivir la vida de comunidad de tal manera que sea muy claro que hombres y mujeres han aprendido a convivir y a interactuar de una manera sana. Y donde especialmente se ve la manera en que hombres tratan a las mujeres, especialmente, que sea muy claro ese nivel de respeto, ese nivel de protección, ese nivel de cuidado, que eso sea tan claro en la iglesia. O sea que obviamente hay límites y hay reglas que se tienen que poner. O sea, yo sé, casi todas nuestras iglesias, creo, existen ciertas reglas sobre esto. O sea, por ejemplo, hombres discipulan hombres y mujeres discipulan mujeres, porque no vas a buscar que haya un acercamiento íntimo entre personas del sexo opuesto a un nivel emocional, ¿no? Y con un nivel de intimidad que puede traer muchos problemas o malos entendidos simplemente. Pero sí que sea una interacción regular que se dé en la iglesia entre hombres y mujeres, donde aprendan a convivir de una manera sana y de una manera que sea de ejemplo para todos los hombres. Entonces, empieza desde los niños chiquitos, ¿no? Vemos que están chiquitos, o sea, tienen, no sé, 5 o 6 años, y los hombres son muy toscos y tienden a no ser muy cuidadosos, ¿no? Y yo lo veo por mis hijos, cómo se llevaban ellos. Yo tengo 2 hermanas y la manera en que yo me llevaba con mis hermanas es muy diferente a la manera en que mis hijos se llevaban al ir creciendo, ¿no? Porque de repente yo cuando veía a mis hijos, pues ya estaban peleando y ya estaban ahí luchando en el piso y haciendo toda clase de... O sea, ellos se llevan pesado. Pero algo que les tuvimos que enseñar desde muy chicos en la iglesia es, ella es una niña, no te llevas pesado con ella. No la tratas como tratas a otros niños. Te puedes llevar pesado con otros niños, pero con una niña, tú la tratas con cuidado, tú la tratas con mucho respeto. Entonces, esa, esa dinámica es algo que se va fomentando en la iglesia desde los más chiquitos hasta los más grandes. Que sea muy claro eso, o sea, que eso sea súper evidente de cómo existe esta manera de relacionarse, especialmente con el sexo opuesto, hombres con mujeres, mujeres con hombres. Y esto aplica obviamente para las mujeres. Todos sabemos la manera en que se visten, sabemos que eso también dice algo sobre cómo se relacionan con los hombres, ¿no? Y la manera en que los hombres son con las mujeres, la manera en que hasta se saludan, en la manera en que muchas cosas que nada más tenemos que ser muy cuidadosos y estar constantemente observando y analizando y evaluando si
la manera en que llevamos estas relaciones es bíblica mm, y está fomentando la unidad y la edificación de la iglesia. O si es una manera en la cual estamos generando problemas futuros, ¿no? mm, Um, exactamente. que pueden ir desde simplemente un hombre no sabiendo cómo tratar correctamente a su esposa, Mm, ¿no? Con cuidado y con amor, hasta adulterio, exacto. ¿no? O sea, esas son las consecuencias que vienen cuando no ponemos cuidado a esas interacciones. Mm, así es. Algo muy, muy, pero muy importante. Bueno, pastor, ahora lo voy a dejar con la hermana Andrea, creo que va a hacer algunas preguntas de las cuales dejaron en el chat. Así que lo dejo con la hermana Andrea. Pastor, muchas gracias por tu tiempo. Ya te tenemos atorado de preguntas hoy. Ah, está bien. Pero muchas gracias. Y un tema de verdad de suma importancia y te agradezco mucho con mis compañeros y sé que los hermanos que están conectados también. Mira, esta pregunta la hace el hermano Jacob Pérez. Dice, Jueces 2:10, y lo estaba buscando aquí en la Biblia, te lo voy a leer. Dice, Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, en cuanto a ese versículo, él pregunta, ¿se podría aplicar al cómo están las generaciones hoy en día? Entendiendo que el llamado de los hombres, como decía el pastor Natán, de proveer y cuidar espiritualmente de su familia, es, perdón que se me traba acá, eh, de cuidar de proveer y cuidar espiritualmente de su familia, y eso se entiende que ha fallado y se ha dejado y despreocupado. Por eso vemos el mundo como está hoy. ¿Es cierto o aplicable esto? Muchas gracias. La pregunta que nos hace el hermano. Bien larga. Es verdad, pero siempre ha sido verdad. O sea, desde la primera generación, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el hombre se ha rebelado contra Dios y ha buscado su independencia de Dios. Y cada quien hacía lo que bien le parecía, que es la frase clave, creo, del libro de Jueces. No es nueva en Jueces y no es nueva hoy. Siempre ha sido verdad. O sea, es decir, tenemos que tener cuidado, nada más, de pensar siempre en términos de, uy, mira cómo está el mundo hoy. Siempre ha estado mal. O sea, siempre ha habido pecado, siempre ha habido guerra, siempre ha habido toda clase de injusticias. La iglesia siempre ha tenido el tema de apostasía, siempre ha tenido la presión de amoldarse a la sociedad. Nada de esto es nuevo. Así que no debemos de pensar que somos la primera generación de cristianos que estamos lidiando con. De hecho, les digo algo, nosotros somos una excepción a la regla de la mayoría de cristianos que ha vivido en toda la historia de la iglesia. La mayoría de cristianos han muerto por su fe. Y ustedes allá en Colombia y yo aquí en México, la verdad es que no estamos siendo perseguidos todavía, pero no nos debería sorprender que seamos perseguidos. O sea, hasta ahorita nuestras vidas son relativamente fáciles y cómodas como cristianos. O sea, el hecho de que alguien te ponga un mal comentario en Facebook o algo no es persecución. Eso sentimos que eso no es persecución. Eh, lo peor todavía va a venir. Entonces, no podemos pensar que, ay, pobres de nosotros, cristianos, mira en qué mundo nos tocó vivir. Todos los cristianos les ha tocado una sociedad pagana y difícil. Entonces, simplemente esa es la realidad. O sea, entender nuestro mundo, entender los retos que tenemos, sí, pero no es nada nuevo. No es nada Muchas nuevo y la Biblia gracias. no los muestra. No hay ninguna parte de la Biblia que tú puedas leer donde no sea
se ve afectado el mundo en que estamos viviendo por el pecado. Los únicos hay solamente 2 capítulos con los que empieza la Biblia, que describen un mundo sin pecado, y 2 capítulos con los que termina la Biblia, que describen un mundo sin pecado. Todo lo demás está describiendo un mundo caído. Entonces, tienes que aceptarlo como parte de la responsabilidad que Dios te ha dado, de que la vida cristiana es una batalla y es una guerra contracultural. No sé qué nos va a tocar vivir, no sé cuáles son los retos que vienen, pero sé que vendrán. Y la Biblia ya nos advirtió que vendrán. Bueno, Pastor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, del hermano Diego Fernando Muñoz. Hoy muchos hogares se están desarrollando sin la figura paterna y dentro de las iglesias hay muchas madres solteras o separadas. ¿Cómo puede la madre desarrollar el carácter de un hijo varón sin la presencia del padre cuando ésta es tan indispensable en el desarrollo del individuo como un ejemplo tangible de lo que es la masculinidad cristiana? Esta pregunta es la respuesta a esta pregunta es algo que estaba comentando hace un momento. Aquí es donde entra la iglesia. La iglesia debe de poder suplir lo que falta en el hogar. Para alguien que es cristiano, eso debe ser cierto. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis en viudas y huérfanos, ¿no? Del cuidado de viudas y huérfanos. Porque ahí evidentemente hay un escenario menos que ideal. O falta el papá o faltan los 2 papás, ¿no? O sea, o falta el esposo para la esposa o faltan los papás para los hijos. Y eso puede ser un escenario sumamente difícil de vivir, pero que si forman parte de una comunidad de la iglesia debe de poder suplir muchas de esas cosas que no van a ver en el hogar. Entonces les doy un ejemplo y esto es como un testimonio de cristianos de otras generaciones que yo vi el impacto y es mi papá y sus hermanos, ellos se quedaron, o sea, su papá de mi papá falleció cuando él tenía 9 años de edad. Entonces, él básicamente creció sin un papá. Y mi abuelita como viuda, pues ella los llevaba a la iglesia y todos los ejemplos que mi papá tuvo en su vida fueron de misioneros y de hermanos que estaban en la iglesia que prácticamente los adoptaron. O sea, que prácticamente lo tomaron como una responsabilidad de ellos, decir, yo te voy a enseñar lo que tu papá no te enseñó o no te pudo enseñar. Y entonces los llevaban a trabajar con ellos o les daban responsabilidades en la iglesia y inclusive les ayudaron económicamente cuando mi abuelita no tenía suficiente dinero para proveer para las necesidades de sus hijos. Otros entraron que eran de la iglesia. Entonces, mi papá nunca, a pesar de que su papá falleció a los 9 años, a mi papá nunca le faltó un ejemplo de un hombre que mostraba el carácter de masculinidad bíblica. Él lo pudo ver creciendo toda su vida. Entonces yo lo he visto, o sea, yo sé cómo se ve cuando la iglesia entra y suple las necesidades que pueden existir en el hogar. Qué buena respuesta. Pastor, una última pregunta. Dice el hermano Leandro Gallardo. Tengo una consulta. ¿Cómo responder a los pequeños casos de personas que son matrimonio o parejas homosexuales y adoptan hijos y se creen en buena condición? O sea, que parece que están creciendo en un buen hogar. Ujú. Creo yo. Sí, bueno, eso puede aparentar ahorita, ¿no? Pero sabemos que si tú no sigues el diseño o sea, el diseño de Dios tiene una razón de ser. Y 2 hombres no pueden hacer lo mismo que un hombre y una mujer.
y dos mujeres no pueden hacer lo mismo que un hombre y una mujer. Entonces, a largo plazo sí va a haber áreas y deficiencias en esa familia, la quieren llamar familia, pero evidentemente los roles que Dios ha dado a la mujer, los hombres no podemos hacer de cuenta que los podemos hacer igual. O sea, yo no puedo hacer lo mismo que hace mi esposa. Ella tiene algo dado por Dios por ser mujer que yo no tengo. Y lo mismo va para mí. O sea, mi esposa hay cosas que ella no puede hacer que yo tengo como hombre. Entonces, tarde o temprano, así hay un desbalance ahí en cuanto a roles que sí afecta. O sea, creo que hay una parte psicológica y social que sí, los niños que han crecido en hogares con dos padres homosexuales, he escuchado muchos testimonios de las deficiencias que ellos vieron creciendo y los problemas que ellos tuvieron al crecer de esa manera. Que les digo, aún no cristianos, creo que al final van a tener que reconocer, por lo menos en alguna medida, que es un problema, que no es lo mismo y que no puedes nada más sustituir como tú quieras las cosas, ¿no? Hombre, mujer, no importa, tú mézclalos como tú quieras. Tarde o temprano vas a tener un problema, si esa es tu actitud, ¿no? Y porque es algo también biológico, ¿no? Empezando por la reproducción. Obviamente, tienen que adoptar, eso es una única opción, porque es imposible que dos hombres tengan un bebé. No se puede. O sea, el reto siempre en la sociedad va a tener que existir la heterosexualidad, en algún sentido. No hay manera biológicamente que pueda existir una sociedad homosexual. No es sustentable. Que de hecho es interesante, pero si lo piensan en cuanto a la teoría de la evolución y de supuestamente cómo llegamos a donde estamos, el homosexualismo se debió haber extinguido hace miles de años ya de nuestra genética, porque se supone que nuestra evolución biológica viene del concepto de la supervivencia. Y el homosexualismo es la peor combinación de supervivencia que existe. Ni dos mujeres ni dos hombres pueden reproducirse, lo cual significa que si habláramos de genética biológica evolutiva, el homosexualismo no debería existir. Bueno, eso es nada más. Eso es otro tema, pero es tema para otro programa. ¿No? Exacto. Ay, Pastor, de verdad te agradecemos mucho. Creo que no te molestamos como con más, no veo más preguntas así en el chat. Hay muchos agradecimientos. También por tu testimonio, dice la hermana Alma. Gracias a Dios por el Pastor Natán, por tu vida y por dar testimonio de ver las viudas y huérfanos. De verdad, muchas gracias por lo que aportas hoy a cada una de nuestras vidas. Hemos aprendido un poco más y de verdad, de gran bendición que nos sacaras un tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es un gusto acompañarlos. Ya nos conocimos. Esta fue una buena oportunidad para conocernos todos, ¿no? Ya vamos a ir a México. Ay, Pastor, no te dije al inicio. Yo estoy en Colombia, pero mis dos compañeros están en Chile. Ok. Ellos están en Chile. Muy bien. Pero por acá. Yo pensé que todos estaban en Colombia. ¿No le sentiste ese acento chileno? Hablan muy rápido. Sí, cierto, no. Debería de haberlo reconocido porque... Pastor. También bienvenido cuando se te ofrezca. Solo nos queda agradecer su participación en nuestro programa. Le damos las gracias por el tiempo que usted se ha tomado y esperamos, Dios mediante, de que pueda colaborarnos en algún otro live. Así que muchas gracias de parte de Fe y Cultura. Con gusto, sí, gracias.
Sí, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Fue una amena y muy buena conversación. Como dice Alejandro, esperamos tenerlo pronto por acá para hablar sobre otro tema. Claro, claro, con gusto. Bueno, y también a todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias por este tiempo, casi 2 horas, pero muy, muy edificante el tema y bueno, espero que en la plataforma que lo puedan ver, lo puedan compartir con otras personas, porque Mm, realmente es de gran edificación esto para hoy. Pastor, muy muchos bien. saludos a tu familia, a tus hijos. Gracias, gracias, igualmente. Chao, Espero chao, ir a hermanos. México a comer taquitos. Sí, sí, ahora tiene que venir a México. Bueno, Bendiciones. gracias. Bendiciones a todos. Chao a Bendiciones a Chao, todos. todos. chao.